¿Quién es blanco en México y por qué tendría que importarnos esto en un país mestizo? Digamos, esta no es, el título surgió hace mucho en una presentación, justamente donde alguien de alguna otra forma hizo la pregunta. Primero quiero hablar sobre estudios hacia arriba, después quiero presentar dos definiciones para entender, para que quede claro qué es lo que quiero decir con estos términos. De ahí me voy a ir al espacio urbano y voy a cerrar el círculo del argumento tratando de responder esta pregunta: ¿por qué nos tendría que importar quién es blanco en un país mestizo? Muy bien, pues empiezo. Tengo aquí mi teléfono para que me marque. Que tengo, se me fue ya el tiempo, déjame empezar. Muy bien, empiezo. Eh, Estudios hacia arriba. Esta es una línea de investigación que no es nueva, pero ha sido poco explotada. Tratar de invertir el análisis, tratar de pensar enteramente un argumento relacional. Si pensamos en ello, nadie es pobre hasta que se confronta con la riqueza, de la misma forma que nadie es rico hasta que confronta con la pobreza. Podemos pensar simplemente en el argumento clásico de un rey no es rey hasta que una serie de sujetos alrededor de él lo tratan como tal y se articula no solo un trato, sino una serie de realidades materiales que lo ponen en una posición distinguida. La mayoría de los trabajos que tenemos en México, lo cual con ello no quiero decir que es una línea que tendríamos que abandonar enteramente, tenemos trabajos espectaculares, ciertamente han intentado entender las inequidades sociales desde los sectores marginales. Y esto, digamos, para aquellos en la Ciudad de México, o particularmente si hay alguien propiamente en la Universidad Iberoamericana oyendo esta charla, esto es el pueblo de Santa Fe, muy cerca de la universidad. Y lo que hemos hecho, y no solo es México, por otro lado es América Latina, Estados Unidos, no es diferente, intentar entender las pobrezas y yendo a estos lugares donde la pobreza es el contexto y es la normalidad. Eh, digamos, si uno se pudiera subir sobre el techo de estas casas en el pueblo de Santa Fe y pudiera mirar el horizonte, esto es lo que vería en el horizonte: una serie de edificios diferentes que no se asemejan al contexto. Y un poco mi trabajo intenta poner estos dos espacios en perspectiva, particularmente porque tenemos que entender estas inequidades en tanto estas realidades, siendo México hasta el 2017, no he encontrado los datos más adelante, pero hasta el 2017 era la segunda ciudad en el mundo con el mayor número de helicópteros privados, después de Sao Paulo en Brasil, y al mismo tiempo, el mismo año, eran los salarios más bajos de cualquier organización, de cualquier país miembro de la OECD. Y esto tiene una relación, y la relación es esta: pues cuando uno pudiera cruzar de otro de los edificios, esa es la realidad que vería. Y hemos enfocado todas nuestras baterías intelectuales para entender la imagen del lado izquierdo, del lado derecho. Sí, creo que, bueno, del pueblo de Santa Fe, pero hemos muy poco tratado de entender cuál es la relación entre una y otra. Cómo es que estos dos espacios se vinculan para crear realidades y particularmente relaciones. Y esto es lo que me interesa entender: cómo es que estos espacios de acumulación de riqueza se vinculan con el otro, particularmente en la vida cotidiana. Hoy voy a presentarles un fragmento de este estudio para tratar de contestar la pregunta de quién es blanco y por qué tendría que importarnos en un país mestizo. Eh, en términos generales, mi trabajo intenta abordar cómo es que las dinámicas de clase, las dinámicas de género y la racialización, y en un momento voy a explicar qué es lo que quiero decir por esto, particularmente la blanquitud y la blancura, se vinculan con estos elementos. Particularmente me interesa la vida cotidiana, cómo es que estos operan en la vida cotidiana. Y me interesa la vida cotidiana porque de alguna forma las relaciones de legitimidad se articulan y de dominación se articulan justamente a través de la vida cotidiana. Es a través del humor, es a través del lenguaje, es a través del acento, es a través de una playa de prácticas, uno podría llamar incluso banales, que se articulan en la vida cotidiana, cómo las relaciones de dominación se articulan. Por eso es que particularmente me interesa este punto.
En este caso, uso la definición que desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado, o digamos las agencias de mercadotecnia, que tienen un sistema bastante sofisticado, he de decirlo. Cuando lo encontré, me quedé sorprendido del grado de sofisticación que tienen para definir los grupos sociales. Y ellos definen la sociedad mexicana en tres grandes rubros. Eh, los tres grupos más bajos de la escala, lo que las podríamos llamar, este es mi término, no de ellos, las clases trabajadoras, aproximadamente es el 55% de la población. De ahí sigue las clases medias, aproximadamente el 38% de la población, y los dos estratos más altos, que podemos llamar la clase media alta y la clase alta, son solo el 6% de la población. El estudio que voy a presentar aborda estos dos últimos grupos, la clase media alta y la clase alta. Sin embargo, estos dos grupos comparten un sinfín de espacios. Comparten escuelas, comparten barrios, comparten muchos puntos en común. Por eso es que los pocos trabajos que hay al respecto sugieren que estos dos grupos forman una especie de clase dominante, y la agencia de mercado suele manejarlos muy cerca en sus análisis. Ahora, eh, ¿qué entiendo por raza? Y aquí este es un tema que siempre ha causado como mucha confusión, particularmente siendo que mi trabajo profesional se ha desarrollado en los Estados Unidos. La gente asume que yo hablo de raza como una categoría biológica. Y aquí quiero dejar muy claro que lo que entiendo como raza es una ficción. Es un mito que no tiene ningún tipo de sustento científico. De hecho, el trabajo de Hannah Arendt, por ejemplo, en su texto la genealogía de la raza, nos muestra cómo el término aparece por primera vez en el siglo XIV, mucho antes que el método científico haya sido inventado. Estamos en tanto enfrente de una ficción, sin embargo, una ficción con consecuencias reales. Y eso es lo que voy a ir mostrando y quiero ir mostrando. Y como tal ficción, estamos en un proceso histórico, y de ahí el término racialización en vez de raza. Racialización entendido esto como un proceso cambiante, como un proceso dinámico en constante construcción. Ahora, sobre cómo entender la diferencia entre blanco y blanquitud, aquí quiero hacer una diferencia. Cuando uso el tema blanco, estoy brevando el trabajo de Frantz Fanon, particularmente la discusión que tiene en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, en donde habla de la idea del esquema epidérmico. Y habla del esquema epidérmico como la parte más externa de los cuerpos: color de piel, grosor de los labios, textura del cabello, color de los ojos, forma de los ojos, grasa corporal, como esos elementos que se asocian como una supuesta unidad grupal. Y la forma en que esos elementos enteramente físicos constantemente están saliendo del cuerpo para crear unidades basadas en una moralidad compartida, entendiendo moralidad como una serie de categorías sobre lo que es bueno y lo que está bien. Eh, de ahí también Franz Fanon su discusión sobre el esquema epidérmico también es muy cercana a la que Bolívar Echeverría desarrolla en su libro, en su famosísimo libro Modernidad y Blanquitud, cuando habla del origen étnico del capitalismo y cómo históricamente lo traza en un momento, el momento que Max Weber habla del surgimiento del capitalismo en la Europa del Norte, y cómo en ese momento hay un vínculo entre el esquema epidérmico de aquellos sujetos que estaban creando un nuevo modelo económico y la forma en que ese modelo económico está vinculado a ellos, como si los dos fueran una y la misma cosa. Entonces, cuando hablo blanco, estoy hablando del esquema epidérmico y cómo ese esquema epidérmico también tiene elementos de moralidad. Cuando hablo de blanquitud, estoy hablando aquí, salto a Echeverría, la forma en que ese esquema epidérmico con el paso del tiempo se sublima. Ese origen étnico acaba siendo sublimado y se vuelve un conjunto ideológico, un espíritu civilizatorio del capitalismo, le llama Echeverría. De esta forma, la blanquitud se asemeja con nociones como negritud e indianidad y nos da un marco mucho más amplio para pensar
cómo es que estos procesos salen de los cuerpos. Si bien los cuerpos los contienen, no están enteramente contenidos y generan procesos mucho más amplios. Y el día de hoy voy a usar justamente el caso eh, de la élite tapatía para tratar de dar ese contexto mucho más amplio ideológico y regresaré al punto de por qué es importante esta discusión. Voy a empezar con la idea del espacio urbano. Eh, Quiero mostrarle este mapa de la Guadalajara colonial. Este es un mapa de 1800, de la colonia tardía, donde aparece la catedral y donde aparece el río San Juan. Y el río San Juan tiene una característica fundamental porque la ciudad se fundó en las orillas de este río, históricamente en el siglo XVI. Eh, y lo que tenemos es que desde su fundación, el río funcionó para dividir la ciudad. Teníamos hacia el oeste la zona rica de la ciudad y del otro lado del río, de la zona este, era la zona pobre. Eh, Sin embargo, no solo era la única distinción. El lado rico de la ciudad era el lado español y el lado criollo, en tanto que el lado este es el lado indígena y el lado negro. Quiero moverme ahora y contarles un trabajo que he estado haciendo que tiene que ver con la vida de la élite, bodas, tiempo y espacio. Para esto, quiero mostrarles una fuente de datos que recopilé junto con la ayuda de la asistente que estuvo trabajando conmigo, Nadia Pacheco, una base de datos de 60 años en la sección de sociales del periódico más importante tapatío, El Informador. La base de datos va de 1950 al 2019 y se centra en bodas, anuncios de compromisos, caridad, bienes raíces, y quiero hablar particularmente sobre las bodas para dar un poco el contexto de clase. Mediados del siglo XX nos muestra es que había una gran proximidad de clase. Pueden ver bodas que sucedía en la iglesia del lado históricamente español y criollo de la ciudad, pero la fiesta sucedía del otro lado, o incluso pueden ver algunos eventos que tanto la boda como la fiesta sucedían del lado históricamente indígena y pobre. Resulta muy interesante aquí pensar, y quiero, apareció ahora una estrella en el mapa. Quiero detenerme en estas bodas que marcan percepciones de tiempo muy interesantes, porque lo que estas bodas nos van mostrando, mucho más cuando uno puede tener la descripción de la boda y de la fiesta, es que la boda no solo fue hecha en una de las iglesias más antiguas de la ciudad, sino que la fiesta sucedió en una casona que pertenecía, y seguramente durante múltiples generaciones, a la familia. Lo que estamos viendo en estos mapas en los años 50, en la sección de sociales del periódico más importante, Tapatío, es una élite de viejo cuño. Muchos de estos nombres se trazan atrás no solo uno, sino un par de centurias, hablando el gran capital de origen en la tierra. Pero lo que tenemos es que la crisis del petróleo va a transformar profundamente esta sociedad y va a ir desapareciendo o acelerando el proceso de proximidad de clase que existía hacia mediados del siglo XX. Pueden ver aquí cómo para los 80 no tenemos una sola boda ni una sola fiesta sucediendo en lo que fue históricamente el lado indígena, lado negro de la ciudad. Vamos a ver que hacia los 90 en adelante, no solo el centro de la ciudad va a desaparecer como el lugar fundamental para las bodas, sino que las bodas cada vez empiezan a tomar un carácter mucho más extravagante. No solo empiezan a aparecer las bodas como destino, donde la gente va y se casa a un lugar, la playa empieza a aparecer, sino que empiezan a aparecer bodas en haciendas de renta, es decir, eran espacios muy elegantes, muy caros, pero eran espacios, digamos, públicos, es decir, rentado a cualquiera que tuviera los recursos. El hecho de que la gente deja de casarse en las grandes casonas que pertenecen a la familia, y aquí podemos ver una transformación en la ciudad.
Por otro lado, vamos a ver cómo hay dos órdenes que empiezan a tomar un papel fundamental en la ciudad, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y si uno va hacia el presente, y se los voy a enseñar en un momento, hoy en día la iglesia más importante para aquellos miembros de las clases altas casarse en Guadalajara pertenece al Opus Dei. Si vemos hacia los años 2000, las líneas en rojo son las bodas. Lo demás, los puntos que aparecen en las cruces son iglesias que fueron importantes en el pasado, pero ya no lo son. Las bodas enteramente desaparecen del lado indígena y negro antiguo de la ciudad y casi desaparecen del centro y se van a ir corriendo hacia la parte oeste. Es interesante ir viendo cómo esto se va compaginando con transformaciones que las imágenes del diario van mostrando. Estas son algunas muestras de las páginas sociales de los años 50. Es interesante que hasta los años 70 la sección de sociales y de la religión aparecían juntas, incluso compartiendo la misma página. Acababa una, seguía la página y comenzaba la otra y viceversa. Eh, es interesante también la composición de las novias. Vamos a ver que hasta los años 80 hay composiciones recurrentes que parecerían estar imitando el arte sacro en la forma, en las poses de las novias y cómo aparecen las fotos en la sección de sociales. Parecería que están imitando a las vírgenes de los cuadros del arte sacro. Hay un elemento muy interesante aquí para pensar también la categoría de género y cómo en el caso de las mujeres, el esquema epidérmico sigue muy cercano a lo que entendemos por blancura, no la blanquitud. Parecería que para las mujeres que pertenecían a la élite, tener el esquema epidérmico que las puede acercar con nociones de Europa y lo blanco era fundamental. El caso de los niños también resulta muy interesante. Hasta los años 90, lo que vamos a tener es a los niños subordinados a la familia y a la religión o a las instituciones. Les voy a mostrar una imagen hacia el final y hay una transformación muy profunda de cómo aparecen los niños. Eh, También es interesante cómo a los años 80 va a haber un cambio, pero en los 50, 60 y 70 es muy raro que aparezca el novio en la foto. Son fotos solo de novias. Y esto sugeriría que los manuales de conducta de la aristocracia del siglo XIX estipulaban que la sección de sociales era un espacio para las mujeres, no para los hombres. Parecería ir de la mano de la composición del grupo que dominaba la ciudad en términos económicos. Un porcentaje muy alto de este grupo venía de una clase terrateniente de muy largo cuño. Y pueden ver aquí el caso de los hombres. Estos son los hombres, los nuevos profesionales, que siempre me ha dado, desde que lo vi, me pareció quizás que era como el Tinder del siglo, mediados del siglo XX, donde se anunciaban digamos, los nuevos abogados, los nuevos doctores, los nuevos profesionistas, como posibles o posibilidad, gente que podía volverse un partido muy, muy atractivo para las personas que estuvieran leyendo la imagen. Pero cuando uno ve la foto de los hombres, uno puede encontrar que en los hombres el esquema epidérmico es negociable, no en las mujeres, sí en los hombres. Parecería que en el caso de los hombres lo que tenemos son nociones de blanquitud, es decir, el éxito económico parecería volver a los sujetos propios las clases superiores, pero no para las mujeres. Y si alguien interesa, puedo abordar más el punto. Cuando uno sigue el contexto relacional de la sección de sociales y va detalladamente viendo los anuncios que aparecen en la sección, las noticias que aparecen, lo que podemos ver es que hay un patrón constante. Se los muestro solo de los años 60 y 70, aunque tengo de los 69 años, podría mostrarles el patrón constante entre mujeres, consumo, en el cual el esquema epidérmico es fundamental como un elemento de pertinencia. Parecería la sección está repitiendo una y otra vez durante 69 años que la legitimidad de las mujeres se basaba en la estética y en la moral de la blancura, como elementos fundamentales de pertenencia a los grupos superiores.
En el caso de las mujeres, cuando aparecen retratadas, y aquí en la imagen que aparece arriba tenemos, la incluí porque es la mitad de sección de sociales, la otra mitad es la sección de religión. Parece que tenemos un vínculo profundo entre bodas, compromisos, caridad, religión, como ejes centrales de la construcción de la feminidad de clase alta y por supuesto la moralidad estando al centro del elemento. Hay un vínculo innegable durante 60 años entre cómo la feminidad se vincula a la virtud, a la clase y a la blancura. Esto simplemente es un mapa de los nuevos desarrollos de barrios de clase alta, barrios exclusivos en la década de los años 50. Cuando uno pone los barrios de clase alta y los barrios de clase media, uno va a ver que hasta los años 50 sigue apareciendo esta proximidad de clase y en algunos casos los barrios están pegados unos a otros. Cuando uno sigue a través del tiempo, perdón, los mapas de cómo aparecían estos espacios, va a ir viendo un corrimiento nuevamente de la ciudad hacia el occidente, donde alguna vez fue el granero, o las tierras más fértiles de producción de maíz a nivel nacional en México estaban justamente en donde hoy se ubican los barrios de mayor plusvalía en la ciudad. Y vamos a ver cómo la clase media lentamente se va a ir quedando atrás y la clase alta cada vez va a seguir una expansión alejándose de la ciudad. Del 2000 en adelante, las secciones sociales deja de anunciar barrios de clase media, esos pasan a otras secciones y solo se enfocan en los barrios de clase alta, que son estos nuevos puntos que aparecen, y va a haber todo un corrimiento de la ciudad hacia el occidente. Hay un vínculo muy profundo con estas nociones sobre blanquitud y blancura. Me voy rápidamente porque no tengo demasiado tiempo. Hasta los años 2000 y 2010 hay una transformación profunda en la sección. Hay una transformación propia también de cómo se entendía la blancura y la blanquitud. Nuevamente esta imagen que se les mostré hace un momento en las bienes raíces sigue apareciendo en imágenes de publicidad permanentes. Los niños, esto es fundamental, dejan de aparecer como sujetos subordinados y empiezan a aparecer como sujetos independientes. En todos estos casos sabemos quién es. La sección nos dice el nombre, apellido, quiénes son los padres, el contexto, etcétera. Parecerían que los niños y el arte son las galerías de arte, los museos de arte, parecerían dos elementos fundamentales para generar procesos de gentrificación por despojo. Un argumento que mi colega Cristian Grimaldo ha desarrollado en otros textos. Parecerían ser estos espacios que van previniendo en ninguna discusión, ninguna crítica, porque quien está en contra del arte o está en contra de los niños, ciertamente es casi un tabú hacer unas críticas. No tengo espacio para elaborar demasiado, pero si a alguien le interesa puedo elaborar más. Al mismo tiempo es muy interesante ver cómo en la nueva sección de sociales eh, aparecen los actos de caridad hacia los niños indígenas, en los casos en los cuales no conocemos cómo se llaman. Es simplemente niña indígena, niño indígena, cómo se llama, quiénes son sus padres, no lo sabemos. Cualquier niño de su edad que aparezca en la misma sección con un esquema epidérmico blanco, sabemos a la perfección quién es, cómo se llama y de dónde viene. De esta sección me parece resaltar cómo los actos de caridad que hacia los años 50, 60, 70 eran netamente regionales, se empiezan a globalizar. Particularmente hay algunos artículos que parecen sacados de una revista inglesa del siglo XIX y el imperio expandiéndose y llevando la civilización hacia el África y ayudando. Este es un trabajo hecho por Jaramillo y Saucedo, publicado en el 2016, en el que toman los índices de marginalidad de el INEGI y juegan con la ciudad. Simplemente si algún índice de marginalidad aparece en el cuadro, y ellos van haciendo rombos y dan explicación en su texto de cómo lo van haciendo, si hay un índice de marginalidad, le ponen una categoría rojo; si no existen esos índices, le ponen una categoría azul. Lo que tenemos, y el antiguo río San Juan, hoy Casa de Independencia, se marca por la línea verde. Parecería que la ciudad hoy sigue teniendo un patrón muy semejante al que tuvo en el primer mapa que les mostré, colonial, que no solo era una división de clases, sino también era una división
racializada de la ciudad, del espacio urbano. Este es un trabajo, es una tesis de maestría muy interesante del CIDE, Gumora 2020. Y lo que este maestro hace o maestra hace es jugar con categorías semejantes a lo del texto anterior, simplemente va mostrando acumulación de riqueza. Y en este caso, el azul es concentración de riqueza, rojo es lo opuesto, pobreza. Y lo que uno va encontrando cuando empieza a hacer estos cruces, que no solo son de clase, sino raciales, es que eh, ciertamente hay un proceso de acumulación de riqueza que nos puede hablar de clase. Sin embargo, hay nuevos modelos de segregación urbana en el caso de los conjuntos cerrados o los cotos, que cuando uno los va trazando o los va poniendo a contraluz de la articulación de espacios racializados, parece que se compaginan uno al otro a la perfección. El antiguo río San Juan es como dividía la ciudad y fuera de algunas anomalías que se pueden explicar por procesos de urbanización de zonas rurales, la ciudad sigue manteniendo una lógica que parecía provenir del mundo colonial. Y aquí me gustaría mencionar por qué tendría que importarnos, porque lo que podemos ver en México, y no solo es México, ciertamente tenemos en el caso en Brasil, en Chile, en Argentina, hay una hiperconcentración de la riqueza, una hiperelitización que no es solo mexicana. En el caso mexicano, brasileño, chileno, tenemos estudios que nos muestran que hay una mayor distancia, tanto física como simbólica, entre las clases. Se han abierto las distinciones de clase. Eh, en algunos casos, bueno, no en algunos casos, en todos estos casos el neoliberalismo ha generado nuevas élites y nuevas subjetividades. Y aquí lo que tendríamos que mostrar, y por eso creo que nos tendría que importar en un país mestizo, es que cuando uno empieza a visitar estos espacios y uno se sienta a tomar un café, uno se sienta a observar en el parque, uno se sienta a observar los espacios, las escuelas, uno va a encontrar un patrón muy claro de quiénes son los sujetos que están gozando el espacio, los sujetos que enteramente y de forma legítima, entre comillas, por supuesto, habitan el espacio, y quiénes son los sujetos que solo de forma temporal tienen acceso como trabajadores, como empleados, como cocineros, como el mundo del trabajo. Eh, Ciertamente este argumento no quiere decir que el mundo latinoamericano es Estados Unidos. De ninguna forma estoy sosteniendo eso. Lo que quiero sostener, y para ello podría dar más datos, no me da el tiempo, es que cuando uno empieza a articular nociones de racialización y las empieza a cruzar con acumulación de riqueza, y empieza a hacer trabajos etnográficos, trabajos de grupos focales, uno va a ir encontrando que el mundo mexicano no solo es un mundo de clase, sino que la riqueza se va a ir compaginando con nociones racializadas, en tanto la blancura y la blanquitud juegan un papel fundamental. Especialmente este tema de la blanquitud. Yo llegué a la noción por primera vez en el marco de un proyecto que Estefano mencionaba hace rato en mi semblanza, un proyecto de aplicación profesional en el ITESO que se llama Colaboratorio Urbano, donde analizábamos procesos de gentrificación, que es ahora algo que cada vez suena más común en las ciudades, cada vez se acepta más también en el mundo académico, igual que el tema de la blanquitud am, incomoda a muchos académicos, ¿no? Pareciera muchas veces que la discusión epistemológica está por encima de la discusión de las problemáticas que nos aquejan y bueno, es todo un mundo. Y en el marco de ese proyecto, un colega nos recomendaba leer a Fanon y a Echeverría. Yo estaba desarrollando una tesis de doctorado sobre imaginarios urbanos en el transporte público y al leer estos autores me encontré con una idea, que es la de blanqueamiento, que me permitía explicar un montón de cosas que yo estaba viendo en mi trabajo de campo y que no sabía nombrar, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirles es una extensión de la pregunta que nos lanza Hugo, que es la blanquitud. Y que a mí me parece que debería como de plantearse también en términos de dónde es la blanquitud, ¿no?
Me gusta mucho esto que nos presentas, Hugo, porque acompañarlo de mapeos y de esta relación geográfica que le da sentido a las diferencias raciales, luego las diferencias de clase, pero que también implica diferencias estéticas, pues nos permite ver que la blanquitud siempre está territorializada, ¿no? Y eso es algo que he trabajado mucho con el colega que me acompañaba en este proyecto, Héctor Robledo, en una perspectiva a la que nosotros nos gusta reconocer como psicogeografía, ¿no? Es decir, cómo se interrelacionan los pensamientos, los sentimientos y las conductas de los seres humanos con el espacio geográfico. Y entonces, lo que les quiero compartir, eh, buscaría profundizar en esto que Hugo nos ha planteado como formas de objetivar la blanquitud, que eso es algo que me parece súper importante. Y para mí, la manera de estudiar blanquitud, la metodología para estudiar la blanquitud necesita forzosamente pasar por su dimensión estética. Y cuando me refiero a lo estético, no me refiero a valoraciones sobre lo bello o lo feo, ¿no? Sino más bien a lo que el psicólogo social Pablo Fernández Crisliev reconoce como la forma de las cosas. En este sentido, todo tiene forma, el pensamiento, los cuerpos, las ciudades. Y si uno busca entender la blanquitud, pues tendrá que entender la forma de la blanquitud o su estética. Y bueno, una manera de poderlo identificar, pues tiene que ver con el mapeo y con el paisaje. Esto que les comparto aquí, pues es la conjunción de dos discusiones distintas que me fui encontrando revisando literatura. Una tiene que ver con lo que el geógrafo Yi Fu Tuan llama geografía moral. Él se refiere a la geografía moral como aquella que estudia la manera en que se distribuye el poder en el espacio y lo hace en términos de belleza y privilegio, ¿no? Y él dice, si uno quiere entender cómo se distribuye el poder mediante su dimensión estética, pues lo puede ver en el espacio tal como se los mostraba ahora, ¿no? Y el antropólogo Renato Rosaldo y la antropóloga René de la Torre, me encontré después textos donde hablaban de fronteras culturales, ¿no? Es decir, cómo, pues en esta imagen que les mostraba hace rato había una frontera aparentemente natural de árboles que separaba una urbanización de otra, pero muchas veces las fronteras no son materiales, sino simbólicas, son culturales, ¿no? Entonces uno identifica prácticas que le hacen sentir fuera del lugar cuando entra en esos espacios, ¿no? El estudio de la blanquitud implica un estudio de la realidad tal como la percibimos y cómo esa percepción determina la manera en que nos relacionamos unos con otros en las ciudades o fuera de las ciudades, ¿no? Y entonces yo hago esta lectura estética de lo que es deseable y de lo que es indeseable y en función de eso tomo decisiones sobre acercarme a alguien o no, alejarme a alguien o no, sentirme tranquilo o no en el espacio, ¿no? Por eso les hablaba hace un momento de psicogeografía o de decir que un espacio es amigable o que un espacio es hostil. Y de esta manera, entonces, lo que tenemos es una manera de leer la realidad a partir de categorizar cuerpos y paisajes. Y esos cuerpos, siguiendo la idea de lo que nos planteaba Hugo, muchas veces están racializados. Y si no están racializados, están atravesados por estrategias que buscan blanquearse. Hice una colección de más de 3.000 fotografías de anuncios espectaculares con la intención pues de ver qué me decían, ¿no? Eso era mera curiosidad etnográfica. Yo decía, algo hay en la presencia de la publicidad exterior que podría sugerirnos ideas sobre estas diferencias entre las zonas de la ciudad, ¿no? Entre los imaginarios. Am, sí, sí pueden ver ahí en mi pantalla Sí, una imagen del colegio, sí, ¿sí? sí, sí Ok, se ve. Estamos viendo un espectacular de un colegio y dice perfecto, Imaginarios de la Educación. perfecto. Gracias, Estefano. Bueno, aquí uno puede ver varias cosas que llaman la atención. A mí, por ejemplo, me resultaba curioso un espectacular en inglés, ¿no? El uso del idioma inglés como marcador de diferencias.
Y además aquí como esta categorización de la educación que no corresponde con el sistema educativo mexicano necesariamente, ¿no? Este, pero luego yo veía algunas otras fotografías y me llamaba la atención también que aparecen referencias a como a la educación asociada a la trascendencia, este tipo de mensajes de enseñamos lo que hay que enseñar. em, Luego uno se encontraba a estos otros, la mejor educación, buenos valores, buenas familias. Entonces uno identifica la moralidad del mensaje, pero mapeadas estas imágenes corresponden con cierta zona de la ciudad nuevamente, ¿no? En función de la zona, hay muchas diferencias entre la estética de los anuncios y el tipo de mensajes que se utilizan. Por ejemplo, en la zona poniente uno encuentra letreros con terminados metálicos entre dorados, plateados, referencias a lo platinum, ¿no? Te encuentras una Comer y es Comer Platinum, te encuentras un cine y es Silver, este muchas referencias al cosmopolitismo, a los restaurantes que tienen sabores de otros lugares, incluso en las estrategias para vender vivienda, se presentan los lugares como cosmopolitas y los imaginarios, las estéticas, empiezan a asociarse a las prácticas de otras ciudades que no son mexicanas, ¿no? Estas ideas de lo VIP, lo select, lo premier, lo premium, lo gold son propias de ciertas zonas que, que, que son más asociables a la blanquitud. Mientras que en las zonas donde esto no prima como forma de orden simbólico y cultural, pues uno se encuentra referencias más hacia la misma racialidad, ¿no? Las carnicerías se llaman La Morena, El Indio, las senadurías hacen referencias a identidades regionales como Tapatío, aparecen sombreritos, expresiones coloquiales, cuando acá hasta los elotes son gourmet. Eso es algo que siempre que presento esto me gusta enfatizar, ¿no? Porque muchas veces la blanquitud cae en lo absurdo, pero es demasiado normalizada. Esto de estudiar hacia arriba también me ha tocado estudiarlo con un auxiliar de investigación en el ITESO, ¿no? Que vive en un coto cerrado, en un fraccionamiento privilegiado, de los más privilegiados de la ciudad. Y una de las cosas que más me impactó al leer sus diarios de campo era que ella identificó muy claramente que las personas que se dedican a darle servicios, las mujeres que pasían perros, que hacían las casas, los albañiles, los vigilantes, se mueven por lugares diferentes a los vecinos, de una manera implícita. Es decir, ellos caminan por senderos que no son los senderos donde caminan los vecinos del fraccionamiento, ¿no? Y esto de lo que nos está hablando es que no solo es una cuestión de cómo se ve el anuncio espectacular, cómo posa la novia, sino de formas cotidianas de discriminación y desigualdad, ¿no? Y que entonces están marcando un orden global, ¿no? No solo tiene que ver con nuestra ciudad, son procesos que son muy claros en Bogotá, se los enseñaba hace rato, los hemos conversado con compañeros de Chile, con compañeras de Portugal, con compañeras de Nueva York, y esto está en Brasil, ¿no? Es algo que nos está llamando la atención a todos porque estas formas de moverse, de hablar, de sentir, de pensar, las compartimos.